Hace tiempo abordé el tema de la estadística de algunas denominaciones religiosas. Hablé específicamente de los episcopalianos y de las otras denominaciones consideradas como protestantes de la línea principal, ¿no? Muchas veces para nosotros los hispanos, los protestantes son todos iguales, no lo son, digamos. Podemos separarlos en dos ramas, o sea, son muchísimas, ¿no? Pero en dos ramas principales, que son las iglesias tradicionales, los episcopalianos, los luteranos, los presbiterianos, ¿no? los metodistas. Y luego están las iglesias que se conocen como protestantes evangélicas, y dónde están esas que son mucho más agresivas, ¿no? Reclutando, y que muchas de ellas, no la mayoría, pero muchas de las que nosotros conocemos, sobre todo en su versión en español, son bastante anticatólicas, ¿no? Y sin embargo tienen un crecimiento importante, a diferencia de las iglesias protestantes tradicionales, estas que he mencionado. Y hablamos de los números de constante caída que están enfrentando las distintas denominaciones. Y decía al final que aunque las denominaciones liberales, o sea, las que comparten una política liberal que quieren, bueno, cualquiera puede ser ministro, mujer, homosexual, practicante, etcétera, no hay moral sexual, son llamados inclusivos, es decir, las parejas homosexuales pueden participar exactamente igual, no es considerado pecado, y que, digamos, acentúan mucho las actividades y las ceremonias interreligiosas más que de la propia religión, acentúan el trabajo social y una política, digamos, abiertamente de izquierda, ¿no? Desde el punto de vista político. Todas esas han venido decayendo dramáticamente, ¿no? Pero la caída del número de fieles y el incremento de edad, es decir, el hecho de que la media de las distintas religiones, incluyendo la católica, en general en América Latina y en Estados Unidos se estén incrementando, es decir, que cada vez los fieles sean un poco más viejos, por decirlo así, es un problema real, ¿no? Y es un problema que se basa en un principio muy sencillo, cierto y contundente que estableció el padre de la sociología, el francés Augusto Comte, ¿no? Un hombre que no tenía ningún tipo de simpatía religiosa, simplemente hablaba del futuro de la humanidad y acuñó esta frase que es absolutamente cierta, que decía, la demografía es el destino, ¿no? O simplemente demografía es destino. O sea, ¿qué cosa va a pasar con tu futuro? Depende de tu demografía. Si tu demografía es mayoritariamente una población anciana, crecientemente anciana, como sucede en Europa, por ejemplo, entonces tu futuro es oscuro, por lo menos para el grupo original que vivía ahí, ¿no? Y si para una religión la media de edad está creciendo, es decir, en vez de atraer más personas jóvenes, está perdiéndolas, entonces esa no es una buena señal. Y como dije en el punto de vista anterior, donde hablé precisamente de los episcopalianos, mencioné a uno de los principales líderes episcopalianos que quiere realizar una reforma, una resurrección, digamos, de la denominación episcopaliana, y que dice, mira, si seguimos con este índice, no estamos hablando simplemente de tiempos malos, estamos hablando del final, estamos hablando de la catástrofe. ¿Por qué? Porque para el 2050 no vamos a tener gente practicando la fe episcopaliana. Pero muchos de estos términos estadísticos los ha evidenciado un cientista político bautista que se llama Ryan Burge, que es de la Universidad de Eastern Illinois, o sea, de Illinois del Este. Burge es un pastor bautista, ¿no? De la denominación bautista, Baptist Church, que
está en la línea más liberal, digamos, ¿no? En la línea de una iglesia más concentrada en los temas sociales y políticos que en los temas éticos, que en los temas morales, pero es un estadista de la religión del máximo calibre, ¿no? Es el mejor, o sea, el que quiere seguir estadísticas de la religión a nivel mundial, fundamentalmente de Estados Unidos, ¿no? Pero muchas de nivel mundial son importantes. Él tiene todos los números que ustedes se pueden imaginar y más. O sea, él cada tanto publica en su cuenta de Twitter, que yo sigo, por supuesto, datos estadísticos sobre la religión, qué hace que una religión esté creciendo o esté decreciendo, qué impacto tiene de las denominaciones religiosas en determinados temas públicos, ¿no? Control de armas, aborto, financiación económica para la familia, etcétera. Todos esos temas están medidos por cientista político Ryan Burge, ¿no? Su apellido, Ryan, como ya saben, con Y, y Burge es B labial, U, R, G de gato y E de enano, Burge, ¿no? Brian Burge. Y Brian Burge, en una de las recientes estadísticas, dice que el estudio, un estudio cooperativo que se hizo entre las distintas denominaciones cristianas, entre 20 denominaciones cristianas, incluyendo la católica, ese estudio se hizo durante el 2017 y el 2019, y es el más reciente, ¿no? Y Brian Burge dice que en base a ese estudio, la edad promedio del católico en Estados Unidos es de 50 años, ¿no? La edad promedio de los evangélicos no denominacionales, o sea, estos que he mencionado que tienen una actitud más agresiva, son 49 años, ¿no? Y eso los hace, digamos, un año más jóvenes que los católicos como promedio, ¿no? Estamos hablando de promedio. Y el episcopaliano, en cambio, ¿no? Y en general estas iglesias tradicionales, protestantes tradicionales, que son fundamentalmente liberales, tienen una edad media de 59, o sea, 9 años más viejo que un católico, 10 años más viejo que un evangélico protestante. Y esto es importante porque la edad promedio del ateo en Estados Unidos es 42, ¿no? Estas son cifras de Estados Unidos, o sea, es el grupo más joven de todas las denominaciones, o comparada con las denominaciones, ¿no? Porque el ateísmo no es una denominación, es la negación de una denominación, de cualquier denominación. Entonces, esto significa que para nosotros los números, aunque son norteamericanos, son relativamente parecidos. Es lo que está pasando en nuestras distintas iglesias, que es el número de jóvenes está siendo proporcionalmente menor. Y en Estados Unidos hay que considerar que si no fuera por los católicos hispanos, los números serían más malos, ¿no? Los números habrían caído mucho más. Entonces, dice Ryan Burge lo siguiente, ¿no? Si tomas los datos de membresía de la iglesia episcopaliana, por ejemplo, esta, digamos, la más importante del liberal, ¿no? Y escogieras una persona de manera aleatoria de su hoja de cálculo, ¿no? Lo más probable es que esa persona sea una persona de 69 años. O sea, eso es lo que se llama la edad modal, ¿no? De qué oportunidades tienes de encontrar con una persona de esa edad. Para un mormón, dice Burge, la edad modal sería de 29 años. Porque de todas las denominaciones cristianas o parecidas a las cristianas, recuerden ustedes que los mormones dicen ellos mismos que ellos son cristianos y el resto de denominaciones cristianas en general decimos que ellos no lo son, ¿no? Porque creen en el libro del Mormón y creen en cosas que, digamos, cuestionan que Jesucristo sea el único redentor y verdaderamente Dios hecho hombre, pero digamos, ellos han cooperado también en este proyecto de las 20 denominaciones, forman parte de ellas y son la única denominación, digamos, parecida a la cristiana o cristiana, si les preguntamos a ellos,
que tienen este índice de juventud, ¿no? Entonces Burch termina diciendo, mira, el reemplazo generacional es un factor crucial para el crecimiento o la supervivencia de las distintas denominaciones. Esta es una advertencia que los católicos tenemos que tomar de por qué es importante que los papás eduquen a sus hijos, que es la primera pastoral juvenil. Son los papás educando a sus hijos íntegramente en la fe para que no la pierdan cuando lleguen a los 18 o cuando vayan a la universidad, ¿no? Y como obviamente la pastoral juvenil para mantener o recuperar jóvenes que se han alejado de su propia fe también es crucial, es una inversión fundamental. Pero muchas veces pensamos en temas solamente de edad y decimos, ok, vayamos a los jóvenes. Bueno, pero los jóvenes serían más católicos si estuvieran mejor formados en el seno de sus familias. Entonces hay que hacer una apuesta muy importante por la familia, ¿no? Y Burch termina diciendo, si la expectativa de vida en los Estados Unidos está alrededor de los 78 años de edad, eso significa que el promedio de las iglesias liberales, o sea, la episcopaliana, la luterana, etcétera, probablemente pierdan la mitad de su membresía por muertes para el 2040. Y Burch hace la gran pregunta, ¿no? ¿Existen suficientes niños para compensar esa pérdida? Y lamentablemente, concluye Burch, por lo menos con esas denominaciones, la estadística nos dice que es poco probable. O sea, no hay reposición, no hay hijos, ¿no? Varias veces he dicho que la importancia de la visión católica para tener hijos, de la visión católica, de que la vida no es simplemente una cuestión de placer y de éxito económico, que tener hijos es una opción que tiene un componente sacrificial, ¿no? Pero es lo que Dios ha creado para la humanidad. Alguien me comentaba en redes sociales, pero Alejandro, eso puede pasar en Europa, que es rica. Acá en América Latina nosotros tenemos demasiado desempleo. ¿De dónde venimos las familias numerosas? Yo soy uno de 6 hijos. Venimos de familias modestas, no de familias ultra ricas. Después a mis papás les fue muy bien y pudieron darme grandes oportunidades culturales, educativas, etc. Pero no fue así cuando éramos niños y cuando yo estaba creciendo, ¿no? Éramos una familia pobre, que hubiera podido ser económicamente mejor si es que mis papás hubieran tenido menos hijos. Pero miren ustedes las cifras alrededor del mundo. No es el tener pocos hijos lo que trae seguridad económica, es la seguridad económica lo que trae tener pocos hijos. ¿Cómo creen ustedes que era la España de 1930 1940? Misérrima, de donde viene mi mamá, de otra familia numerosa, 7 hermanos, no hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen? Vienen de una familia pobre que finalmente tuvo que emigrar porque no podían alimentar a todos los hijos. Entonces, la visión cristiana de la realidad es la que nos enseña esa oportunidad. Y claro, hay alguien ahí que también en redes sociales me comentó, Alejandro, este no es el momento de tener hijos, hay que hacer penitencia y ayuno y este es el tiempo. ¿Quién se cree este señor para decir este es el tiempo de cualquier cosa para toda la iglesia? O sea, ¿se considera que es el nuevo Jeremías? Hermanito, el tiempo de los profetas ya pasó porque vino la gran revelación y la culmen de los profetas, que es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios quiere que nosotros continuemos con la obra creadora de Dios. Entonces, una vez más, demografía es destino y está en manos de las familias católicas. Que tengas un buen día.